El juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid, estaba en un silencio absoluto. El crujido de los bancos de madera retumbaba como un trueno en la sala iluminada por la luz dorada que atravesaba los ventanales altos. En el centro, sentada frente a la mesa del tribunal, estaba María, una mujer joven de rostro cansado y manos temblorosas que se apoyaban sobre su vientre ya redondeado. No cargaba solo el peso de la maternidad, sino también la vergüenza de toda una ciudad que comentaba su vida como si fuera un espectáculo. María había entrado en aquella sala con el corazón en vilo, entre el miedo, la vergüenza y una esperanza testaruda de que, por fin, la verdad saliera a la luz. Los murmullos de abogados y curiosos se clavaban en ella como cuchillos. El aire estaba denso, cargado de juicio. Antes de poder defenderse, su cuerpo no resistió la presión. Se desplomó sobre la mesa, desmayándose ante todos. El impacto fue inmediato. Un murmullo recorrió la sala mientras algunos se levantaban asustados. Al fondo, con un vestido rojo encendido, estaba Lucía, la amante, que dibujó una sonrisa cruel en su rostro. Su mirada irradiaba la seguridad de la victoria, como si la caída de María confirmara lo que ella siempre había deseado. Pero para entender aquel momento había que retroceder unos meses. María siempre soñó con una vida sencilla. Un piso modesto, tardes de café con leche en la cocina y un marido que la tratara con cariño. Durante años creyó tenerlo. Estaba casada con Javier, empresario madrileño respetado en el sector de la construcción, hombre que muchos admiraban como ejemplo de éxito. Lo que parecía sólido comenzó a derrumbarse con los rumores. En el barrio, en la panadería y hasta en la peluquería, se hablaba de Javier y de una mujer elegante que aparecía a su lado en restaurantes de moda. Aquella mujer era Lucía, conocida no solo por su belleza, sino por el modo en que exhibía su influencia. Cuando María descubrió la traición, su vida se rompió en pedazos. Javier no lo negó. Una noche fría de diciembre lo confesó y, además, pidió el divorcio, asumiendo públicamente la relación con Lucía. El golpe fue devastador. María, embarazada, vio su mundo derrumbarse. Pero lo peor aún estaba por llegar. Javier, para salvar su imagen y sus negocios, comenzó a insinuar que el hijo que María esperaba no era suyo. La acusó de infidelidad, manchando su honor. Lucía repetía esas palabras con veneno, reforzando la idea de que aquella criatura no podía ser de Javier. La presión fue insoportable y María, debilitada, tuvo que enfrentarse a un proceso judicial en el que una prueba de ADN decidiría no solo la paternidad, sino el rumbo de toda su vida. Los días previos al juicio fueron un martirio. María se sentía sola, juzgada por vecinos que antes la saludaban con sonrisas, pero ahora apartaban la mirada. Cada noche abrazaba su vientre y susurraba promesas a su bebé, que lucharía hasta el final para que él tuviera derecho a ser amado y reconocido. La mañana del juicio, el juzgado estaba lleno. Algunos acudían por morbo, otros para ver a un hombre poderoso expuesto ante la sociedad. María, con el corazón latiendo con fuerza, entró por la puerta principal. Sus piernas flaqueaban, pero cada paso era guiado por la vida que crecía en su interior. Javier llegó poco después, impecable en un traje caro, con el porte de quien cree tener todo bajo control. A su lado, Lucía exhibía una sonrisa altiva, convencida de que nada podría derrumbarla. Ambos se miraron con complicidad, como si ya conocieran el desenlace. Mientras los abogados se preparaban y el juez organizaba la sesión, María se mantenía firme, a pesar del sudor frío que le empapaba las manos. El peso de la humillación era inmenso, pero la necesidad de escuchar la verdad era aún mayor. Y entonces su cuerpo no resistió. El cansancio, la tensión y las emociones la vencieron. María se desmayó, dejando la sala en estado de shock. El juez ordenó asistencia médica inmediata. Pero, pálida y temblorosa, ella susurró que no se marcharía. Necesitaba escuchar el resultado, fuera cual fuera el precio. María se incorporó lentamente, respirando con dificultad mientras todas las miradas permanecían fijas en ella. El juez, con gesto serio pero humano, le preguntó si estaba en condiciones de continuar. Ella, con voz baja pero firme, respondió que sí. Aquel juicio no era solo un trámite legal, era la defensa de su dignidad y el futuro de su hijo. Javier, sentado a pocos metros, no mostraba compasión. Su expresión era de seguridad arrogante, como si todo estuviera bajo control. Se acomodaba la chaqueta con calma, convencido de que su poder económico y su prestigio social le bastarían para ganar. A su lado, Lucía se recostaba en el asiento con una sonrisa de triunfo anticipado. La seguridad de ambos hería aún más a María, que apenas podía sostener la mirada sin sentir el corazón desgarrarse. Los abogados iniciaron el enfrentamiento.
La defensa de María apeló a la verdad, recordando que ninguna especulación podía borrar lo evidente. La parte de Javier, en cambio, la retrató como una mujer interesada, capaz de inventar una maternidad para arruinar la imagen de un empresario de renombre. Cada palabra de esa acusación era como una daga. María cerraba los ojos para resistir, apoyando siempre la mano sobre su vientre, como si allí encontrara la fuerza para seguir en pie. El juez ordenó traer el sobre lacrado con la prueba de ADN. Aquella hoja de papel contenía el destino de 3 personas. El ambiente en la sala se tensó hasta lo insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. María sabía que la verdad estaba de su lado, pero la espera era un tormento. Durante los recesos, la mente de María viajaba al pasado. Recordaba los paseos con Javier por el Parque del Retiro, cuando aún eran pareja admirada, cuando él le prometía una vida tranquila y llena de sueños. Recordaba las noches de domingo en las que compartían risas en su pequeño piso de Vallecas, creyendo que el futuro estaba asegurado. ¿Cómo había cambiado todo tan rápido? La traición había convertido esas memorias en heridas abiertas. Javier, en cambio, se mostraba imperturbable. Bromas con sus abogados, comentarios en voz baja con Lucía, carcajadas discretas. Parecía disfrutar del sufrimiento ajeno, convencido de que el veredicto sería favorable a su mentira. Esa actitud encendía la indignación de algunos presentes, que empezaban a murmurar entre sí. El público observaba con avidez. Para muchos, aquel juicio era un espectáculo más de la crónica social madrileña. Para María era el juicio de su vida. Sentía las miradas clavadas en su espalda, miradas que juzgaban y que a veces parecían condenarla sin pruebas. La soledad pesaba, pero se repetía a sí misma que no estaba luchando solo por ella. Lo hacía por el hijo que llevaba dentro. Cuando el ujier anunció que el sobre con la prueba ya estaba en manos del juez, un escalofrío recorrió a María. El silencio fue total. Nadie respiraba con normalidad. El sobre, sencillo y pequeño, parecía contener una sentencia definitiva. Lucía, confiada, cruzó los brazos y alzó el mentón. Javier se ajustó la corbata y esbozó una sonrisa discreta. María apoyó las 2 manos sobre el vientre y sintió un leve movimiento del bebé. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloraba por debilidad, sino por la fuerza silenciosa que aquella criatura le transmitía. Esa vida era su motor. El juez tomó el sobre y lo abrió con calma. El sonido del papel al rasgarse pareció ensordecer la sala. María apenas escuchaba nada, solo el latido desbocado de su propio corazón. Javier y Lucía se miraron con complicidad, seguros de que habían ganado la partida. El magistrado leyó en silencio las primeras líneas. Su rostro se mantenía impasible, sin dar señales de lo que había visto. María respiraba agitadamente, sintiendo que todo su futuro pendía de aquel instante. Entonces, el juez anunció que daría lectura en voz alta a los resultados. En ese momento, el aire de la sala se volvió insoportable. Nadie se movía. Los relojes parecían haberse detenido. María cerró los ojos e hizo una breve oración, pidiendo valor. El juez se colocó las gafas, carraspeó y se preparó para hablar. El silencio era tan profundo que se oía claramente el tic-tac del reloj en la pared. La sala entera se inclinó hacia adelante, esperando las palabras que estaban a punto de cambiarlo todo. El juez comenzó a leer en voz alta. La prueba de ADN confirma, sin ninguna duda, que el señor Javier es el padre biológico del hijo que espera la señora María. Las palabras retumbaron en la sala como un trueno. Un murmullo se extendió entre los presentes, rostros asombrados, miradas cruzadas. Lucía fue la primera en mostrar el golpe. La sonrisa que había mantenido durante todo el juicio se borró de su cara de forma repentina. Sus brazos, antes cruzados con soberbia, cayeron sin fuerza a los lados. Bajó la vista, incapaz de sostener la mirada de nadie. La mujer que había entrado como vencedora salía derrotada en un solo instante. Javier, sentado junto a ella, quedó pálido. La seguridad que había exhibido se desmoronó en cuestión de segundos. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Por primera vez, el poderoso empresario madrileño no tenía nada que decir. El silencio alrededor suyo era más devastador que cualquier acusación. María, en cambio, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de debilidad, sino de alivio. Apretó las manos sobre su vientre y cerró los ojos, agradecida. Había soportado meses de humillación, de sospechas y desprecio, y ahora la verdad brillaba ante todos. El bebé que llevaba dentro tenía padre reconocido y con ello un futuro asegurado.
El juez continuó con un tono severo. Condenó la actitud de Javier, recordándole la gravedad de acusar falsamente a una mujer embarazada y de intentar escapar de su responsabilidad. Ordenó medidas de protección inmediatas para María y su hijo, así como el derecho a recibir apoyo económico y seguridad. La sala reaccionó de diferentes maneras. Algunos espectadores, indignados por la arrogancia de Javier, murmuraban en voz alta. Otros, conmovidos por la entereza de María, se secaban lágrimas discretas. Era imposible no sentir respeto por aquella mujer que, pese a todo, había resistido. Javier intentó levantarse, furioso, y gritó que todo era un montaje, que el documento podía estar manipulado. Pero sus palabras ya no convencían a nadie. El juez le ordenó callar con firmeza, y el público lo recibió con reproches. Su credibilidad estaba destrozada. Lucía, mientras tanto, se hundía en la silla. El rojo de su vestido parecía un contraste cruel con el vacío de su mirada. Ya no había risas ni gestos de complicidad. Todo lo que había construido a base de soberbia se había derrumbado. María, sin embargo, no celebraba. A pesar de la victoria, sentía un vacío inmenso. Su matrimonio estaba destruido, y las promesas que un día la hicieron feliz habían quedado reducidas a cenizas. El alivio de la justicia se mezclaba con la tristeza de la traición. Era un triunfo amargo, con cicatrices que no desaparecerían fácilmente. Cuando el juez golpeó la mesa con el mazo, la sesión quedó cerrada. María permaneció sentada unos segundos más, tratando de recuperar el aliento. Luego, con esfuerzo, se levantó. Algunos presentes la aplaudieron con discreción, un gesto pequeño pero cargado de admiración. Javier salió del juzgado con el rostro desencajado, rodeado de miradas de desaprobación. Su imagen pública se había quebrado. Empresarios que antes lo admiraban ahora lo verían como un hombre sin palabra. Sus negocios comenzarían a resentirse. Lucía lo siguió, pero sin la altivez que la caracterizaba. Caminaba cabizbaja, derrotada, como alguien que había perdido todo sin haber ganado nada. María se dirigió a la salida despacio. El sol de la tarde iluminaba la calle, pero para ella la claridad aún parecía lejana. El bebé se movió en su interior, recordándole que la lucha no había terminado, aunque una parte del camino ya estaba recorrida. Aquel día comprendió que la justicia puede devolver la verdad, pero no siempre sana las heridas. Tenía que empezar de nuevo, reconstruir su vida desde los cimientos. Y lo haría, no solo por ella, sino por el hijo que estaba por nacer. María salió del juzgado con pasos lentos, pero con la frente en alto. El aire fresco de Madrid acariciaba su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que respiraba sin cadenas. Varias personas que habían presenciado el juicio se acercaron para darle palabras de ánimo. Un anciano le apretó la mano con ternura. Una mujer joven la abrazó con lágrimas en los ojos. Ella comprendió entonces que no estaba sola. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Javier comenzó a perder contratos, socios y amigos. Su nombre, antes sinónimo de éxito, pasó a ser asociado con la deshonra. El empresario intocable se convirtió en un hombre cuestionado y señalado. Lucía, que había disfrutado de la atención y la vanidad, desapareció de las fiestas y de los titulares. Su brillo artificial se apagó. María, en cambio, empezó a reconstruirse. No fue sencillo. Hubo noches de insomnio, recuerdos que dolían como heridas abiertas, silencios pesados en el pequeño piso que antes compartía con Javier. Pero cada día encontraba fuerzas nuevas. El hijo que crecía en su vientre le recordaba que la vida seguía, y en ese futuro estaba su esperanza. El parto llegó en una mañana luminosa de primavera. María dio a luz a un niño sano, de ojos grandes y llanto fuerte. Lo llamó Alejandro, nombre que significa defensor de los hombres. Al tenerlo entre sus brazos, las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de plenitud. Todo lo vivido había valido la pena por ese instante de amor absoluto. Las primeras semanas como madre fueron agotadoras, pero también transformadoras. Cada mirada de Alejandro, cada sonrisa dormida, cada pequeño movimiento le recordaba a María que había ganado algo mucho más grande que cualquier sentencia. Un motivo para seguir adelante. La justicia le había dado razón, pero su hijo le daba sentido. Javier intentó acercarse en varias ocasiones. No era un padre arrepentido, sino un hombre acorralado por la soledad y el desprestigio. María lo escuchó en silencio, pero nunca cedió.
Había comprendido que su dignidad no se negociaba. El hombre que la traicionó no volvería a escribir su destino. Lucía desapareció de la vida pública. Nadie volvió a hablar de ella en los círculos sociales de Madrid. El vestido rojo que un día simbolizó arrogancia se había convertido en un recuerdo vergonzoso. María, por el contrario, floreció. Se apoyó en amigas de verdad, retomó estudios y comenzó un pequeño negocio que le dio independencia. Aprendió a reír otra vez. Encontró alegría en los detalles sencillos. Preparar el desayuno, pasear con el carrito por el Retiro, escuchar las primeras risas de su hijo. Su historia no fue solo la de una traición, sino la de una mujer que se levantó cuando todos pensaban que caería para siempre. Cada lágrima que derramó se convirtió en una semilla de fuerza. Cada humillación soportada se transformó en un peldaño hacia una vida nueva. Hoy, cuando recuerda aquellos días en el juzgado, no siente únicamente dolor. Siente orgullo. Fue capaz de resistir, de mirar a la mentira a los ojos y mantenerse firme. Fue madre antes de que su hijo naciera, protegiéndolo con valentía y amor inquebrantable. La historia de María es un recordatorio de que la verdad puede tardar. Puede ser atacada y puesta en duda, pero nunca desaparece. Siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Y tú que has escuchado hasta el final? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Has vivido alguna vez una situación en la que la verdad tardó en llegar, pero finalmente brilló? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu palabra puede inspirar a otros que aún luchan en silencio. Si crees en la fuerza, en la justicia y en los nuevos comienzos, te invito a seguir nuestro canal. Juntos seguiremos contando historias que emocionan, enseñan y demuestran que nunca es tarde para volver a empezar.